Hola, bienvenidos al nuevo tema que vamos a ver en esta ocasión y que está relacionado precisamente con las vanguardias. Hemos estado hablando y reflexionando en la manera en la que los movimientos de vanguardia y las rupturas que implicaron han sido fundamentales para entender el devenir de la música en los periodos que reconocemos actualmente como moderno y finalmente como contemporáneo, un concepto que también ya hemos visto es de alguna manera fluido y se va recorriendo. Hay que recordar también cuáles son, a modo general, las propiedades sobre las cuales podemos exponer diferencias entre corrientes, movimientos artísticos, ideológicos y finalmente musicales. Es de vital importancia tener siempre en consideración que aquellos movimientos que podemos denominar como musicales tienen en su haber una serie de coherencias en la forma de hacer las cosas, movidas generalmente por intereses también que pueden pertenecer a un entorno concreto, particular y a una serie de necesidades que están siendo atendidas. Tenemos, por lo tanto, que la música, como el arte de mayor abstracción o de mayor carga de abstracción, siempre se va a manifestar de manera concreta hasta el final, por así decirlo, de la constitución o construcción de periodos estilísticos. Recordemos también que estamos hablando de periodos o movimientos artísticos o estilísticos y no de periodos históricos. Si hablamos de movimientos históricos, estos estarán determinados por fechas, estarán determinados por elementos que hayan influido en el devenir, sobre todo de manera secuencial, lo que llamaríamos, y hemos ya visto en clase, con los aspectos diacrónicos. Cuando estemos hablando de aspectos estilísticos o de periodos estilísticos, nos vamos a referir a maneras concretas de hacer las cosas en uno o en otro momento. Tenemos entonces que las corrientes, los movimientos artísticos, los movimientos ideológicos y finalmente los artísticos y musicales propiamente dichos tendrán siempre una forma de encontrar que se deben a aquello que ha sucedido en su entorno de constitución. Visto de esa manera, tenemos que hablar de las influencias contextuales sobre las cuales la música de inicios del siglo XX se va a definir. Siempre es adecuado tener en consideración que necesitamos marcar un límite con los periodos precedentes. ¿De qué veníamos? Y esto es muy interesante, ya no resulta una cuestión de total claridad. Si bien reflexionarlo de manera más profunda nos va a hacer entender que en realidad nunca hubo tal claridad. Podemos pensar que hubo una manera muy tajante en la que se pasó del barroco al periodo romántico o del clásico propiamente al romántico de una manera ya mucho más precisa. Pero en realidad lo que tenemos es que hay una serie de factores que intervienen en conformaciones, en salidas, en desgastes y en otro tipo de situaciones que hay que estar tomando en cuenta en ese sentido. Por lo tanto, la mejor manera de medir todo esto es a través del reconocimiento del contexto. Y la música del siglo XX ya no viene de un contexto que pudiéramos definir como conciso o como mucho más coherente a diferencia de otros periodos. No estamos hablando del paso del Renacimiento al Barroco, estamos hablando de que una vez terminado el romanticismo podemos ver una serie de vertientes en cuanto a producción musical y en cuanto a producción estilística. ¿Qué podemos encontrar? Habrá quien pudiera enfocarse a hablar de posromanticismo. Habrá quien se enfoque desde luego al periodo impresionista. Habrá quien empiece a ver el nacimiento, quizá tímido ya, de algunas vanguardias y de algunas propuestas que tienen que ver de la mano de los nacionalismos y de corrientes filosóficas con otro tipo de elementos que podemos tener en consideración. Por lo tanto, hablar de influencias contextuales nos debe de llevar a un estrato muchísimo más objetivo. ¿Cuáles son aquellos elementos de los cuales se está nutriendo precisamente el contexto de producción? El siglo XX es un mero referente, no es que las cosas hayan cambiado del año 1899 al año 1900 o de 1900 a 1901, según lo querramos ver. Estamos hablando de una serie de procesos que en lo artístico, en lo funcional, en lo técnico, en lo representativo, en todos los ámbitos de la producción emotiva y de toda la producción artística y humana, siempre vamos a ver como referentes. Lo primero, el desgaste de los viejos modelos. Empiezan a darse discusiones en aquellos marcos que pudiéramos considerar los grandes referentes de la producción y de la enseñanza artística y precisamente musical, como pudieran ser el Conservatorio de París. Empezamos a encontrar que tenemos una gran cantidad de producciones musicales que ya escapan a lo que se busca
transmitir como algo concreto, conciso, como la manera adecuada de hacer las cosas, según el concepto de bellas artes vigente. Empieza a haber grandes problemas, como por ejemplo el llamado Affaire Ravel, que fue aquel escándalo que se detonó precisamente en relación a la última participación que tuvo Maurice Ravel para competir por el Gran Premio de Roma en el Conservatorio de París. Lo que tenemos como resultado es que se empiezan a hacer cuestionamientos ya no nada más sobre el tipo de jurado, ya no nada más sobre la manera en la que se está valorando la habilidad o calidad técnica de los ejercicios en relación a modelos predeterminados. Nos vamos a ir encontrando también con que la propia configuración de las competencias, de los certámenes y de la manera de encontrar que el arte pueda ser mejor o peor cualificado empiezan a ser puestos sobre la balanza. Va a ser un periodo en el que tenemos que tener en cuenta la influencia de los grandes avances tecnológicos. Las ciudades han cambiado, el sonido de las ciudades ha cambiado, la abstracción que los músicos van a hacer de todo ese entorno necesariamente necesitará cambiar. Todo esto forma el marco de influencias contextuales que podríamos rematar en este breve recorrido pensando también en las ideas políticas. Las grandes difusiones de los intereses, en este caso partidarios, los encontraríamos en los movimientos anarquistas, socialistas, realistas. Hay un sinnúmero de manifestaciones políticas y todas ellas van a buscar a través del discurso, a través de la prensa, a través del meeting, tener un punto de vinculación con las sociedades de su momento. Esa es la forma en la que las primeras vanguardias también van a actuar, por medio de manifiestos, por medio de propuestas concretas de ruptura que parecen decir las cosas cambiarán a partir de este momento. Si lo anterior ha quedado claro, podríamos hacer un muy breve recorrido por algunos de las más elementales y diríamos reconocibles de las propuestas de vanguardia que se dieron justo en este periodo del que hemos estado hablando, para adentrarnos en la historia y características de cada uno de estos movimientos y vincularlos con esa valoración inicial que estuvimos haciendo. El primero de ellos sería el movimiento futurista. ¿De qué se trata esto? Es una valoración en cuanto a que la producción ya no puede hacer ningún tipo de excepción de acuerdo a las características de los nuevos tiempos. Hablamos de la producción artística, desde luego. Este no es un movimiento propiamente musical, hay que tenerlo en cuenta. Parte de un manifiesto presentado en el año 1909 en el diario Le Figaro por Filippo Tommaso Marinetti, un orador, dramaturgo, filósofo, poeta, que tenía un sinnúmero de inquietudes y que propone una ruptura absoluta con el arte. Esto sucede por parte de un grupo de italianos que él precisamente lideraba, y lo que tenemos es una situación muy interesante, porque hace un llamado a reconocer a Italia como un centro vinculado al gran arte clásico. Y ese llamado está, diríamos, orientado en un lenguaje completamente estridentista que nos habla de cementerios, de infecciones, de muerte, de guerra, a acabar precisamente con ese legado, considerándolo completamente inútil. Nos habla de una manera muy teatralizada, como veremos a continuación, de enfrentar con una nueva manifestación artística del tipo que sea, todo lo que se consideraba bello, todo lo que se consideraba adecuado, todo aquello que llamaba la atención por su supuesta vinculación con la única manera de lograr el goce estético en el hombre. Tenemos entonces en el movimiento futurista un llamado a que el ruido, a que las nuevas tecnologías de aquel momento, en cuanto a que la contaminación incluso fuese dejada en sus propios términos como parte de las manifestaciones artísticas y no rechazada, decía, hipócritamente. Vamos a ver una reconstrucción que podemos encontrar, que se ha teatralizado, desde luego no es el evento original, de una lectura de Filippo Tommaso Marinetti de este movimiento futurista. El llamado está hecho a las masas, el llamado está hecho precisamente al amor al peligro, a la temeridad. Se trata de una especie de excitación que se hace a todos los artistas para que empiecen propiamente a producir sobre nuevos términos, sobre una nueva visión del arte. La música pronto encontrará un elemento concreto en el cual hará un uso adecuado en sus propios términos y precisamente vinculado a una expresión propiamente musical. Hablaremos entonces del movimiento musical futurista. El movimiento musical futurista
nace por un desplegado también publicado por Francesco Balilla Pratella en el año de 1912. ¿Qué es lo que tenemos? Una propuesta donde se atacaba todo el arte, principalmente el arte italiano, al igual que lo hicieron los futuristas. Hablaba de acabar con el reinado de los cantantes de ópera, hablaba precisamente de acabar con los certámenes, con las evaluaciones, a abandonar las academias y abandonar la calificación que se hacía de los trabajos de los pares. Se intentaba con eso plantear una nueva manera de comprender el arte, de producir el arte y de ponerlo en contacto precisamente con los grandes públicos. Tenían como objetivo, decían en uno de sus puntos, llamar a una creciente animadversión precisamente hacia los museos, hacia la academia, hacia la producción reconocida como bella. Buscaba, decía en sus propios términos, una hostilidad hacia la exhumación de las viejas obras. Había que acabar con la música antigua, había que dejar de interesarse por todas las formas practicadas hasta entonces y proponer situaciones que empezaran precisamente a salir a partir de ese momento, a tomar el lugar de la producción musical. Vamos a escuchar algunos ejemplos, entre ellos el primero será del propio Francesco Balilla Pratella, L'Aviatore Dro, compuesto en 1920. Veremos a continuación de Leo Ornstein, Suicidio en un aeroplano, una obra para piano, y de Luigi Russolo, Coral, compuesta en 1921. Una obra muy importante por la manera en la que se adelantará a otras vanguardias que vienen sobre todo a mediados del siglo XX en la utilización del sonido y particularmente del ruido como material para ser organizado con un fin musical. Lo que tenemos con Russolo es que incluso renuncia a la utilización de instrumentos musicales convencionales. Lo que va a utilizar son grabaciones, lo que va a utilizar son aditamentos que él va a llamar intonarumori, los creadores de ruido. Pero la discusión no se va a centrar en la manera en la que ese futuro, que se ve ya como una posibilidad conceptual, va a empezar a influir en las obras artísticas. Vamos a ir encontrando que pronto los hechos, a partir de la mitad de la década de 1910 y particularmente en el año 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, nos van a llevar a un cambio de planes, por así decirlo, y a una nueva serie de exploraciones y de posibilidades. La primera de ellas, la del movimiento dadaísta. Lo veremos en el siguiente video.